Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel. Estamos en el capítulo número 4. En este pasaje vamos a ver ya la interpretación que Daniel le va a dar del sueño a Nabucodonosor. Yo solamente estaba recordando, después de leer este pasaje de la Biblia y de este personaje de quien se está hablando mucho, que es el rey Nabucodonosor, que en la Biblia encontramos muchos contrastes, cientos o miles de contrastes hay ahí, que podemos los podríamos analizar. Por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La persona de Moisés contrasta mucho con la persona del rey Nabucodonosor, porque de Moisés se dice que era un hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Pero no podemos decir eso de Nabucodonosor. Este rey, diríamos que es el típico representante de un ser humano muy soberbio, muy orgulloso, que en ningún momento reconoció a Dios, y que Dios trató con él de una forma impresionante, como muy pocos reyes tuvieron esa oportunidad. Pero vamos a ver entonces, entrando ya al pasaje que nos corresponde ver en esta mañana, de Daniel 4, versículo 19. Dice así: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, el nombre babilónico, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, Daniel queda asombrado por la interpretación del sueño, y fue tanto su asombro y su turbación que por una hora no habló. Estando frente al rey, él no habló, estuvo en silencio una hora. No dice por qué tanto tiempo, porque pasar una hora asombrado, algo estaba pasando por su mente o algo estaba viendo. Y se quedó turbado, dice. Veamos qué quieren decir esas palabras. Atónito
es una persona que está sorprendida, está asombrada o está desconcertada ante algo poco habitual y no comprende lo que pasa ni sabe cómo reaccionar. Ese es un estado de atónito, como le pasó a Daniel. No sabía cómo reaccionar. No estaba comprendiendo lo que pasaba en ese momento. O sea, el mismo Daniel quedó impactado por la revelación del sueño que el Señor le estaba dando. Ahora, cuando dice que estaba turbado, la turbación es un estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. Por una hora Daniel estuvo en esa situación al punto que el rey le tuvo que decir que no lo turbara el sueño ni su interpretación. No cabe duda que el rey percibió que algo malo, alguna mala noticia le iba a dar Daniel, y él estaba interesado en conocer esa parte del sueño. Daniel aparentemente era muy leal a Nabucodonosor y no le gustó el tener que revelar este juicio. Varias veces en el libro de Daniel, Daniel es afectado espiritualmente y físicamente por las revelaciones que recibe. O sea, Daniel debía declararle una tremenda verdad al rey y quizás pasó por su mente no decirle la verdad. Cuando hay malas noticias, a veces las personas actúan de manera que no quieren comentar la mala noticia. Cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal, a veces el médico no quiere revelar esa tremenda noticia. Y si se la dice a los familiares no quieren revelarle al enfermo lo que el médico les ha revelado. Porque se piensa mucho en cuanto a la reacción que se pueda tener ante una noticia impactante y que va a tener trascendencia en la vida de una persona. Recordemos que tanto José como Daniel sirvieron a reyes paganos y que a ellos dos el Señor los usó interpretando sueños. Eso se dio mucho en el Antiguo Testamento y en especial con Daniel y con José. Tenemos pasajes impresionantes de cómo Dios reveló aspectos trascendentales en las vidas de estos personajes y en las naciones. En el caso del rey Nabucodonosor, había tenido un primer sueño y Dios había dignificado y había exaltado a Nabucodonosor en el primer sueño. Pero en contraste, en este segundo sueño, Dios le anuncia una degradación y una humillación para el rey a causa de su soberbia y su orgullo. Era tan negativo que Daniel se sintió reacio a revelarle al rey esa interpretación del sueño. O sea, Daniel lo estaba pensando muy seriamente. No era ningún juego, ninguna situación fácil de expresar ni decirle al rey por las consecuencias que eso iba a tener. Daniel resistió cualquier tipo de tentación que pudo haber sentido para ocultar al rey la terrible sentencia de Dios. A veces surge la pregunta sobre si un médico debería contarle a su paciente que está sufriendo de una enfermedad terminal. Personalmente creemos que si una persona ha de dar el paso más importante de su vida, debería saberlo. Es decir, si hay alguien más que lo sabe, es mejor hacerle ver la verdad. Para un creyente es importante conocer su verdadera situación. ¿Por qué? Porque conociendo su verdadera condición, puede acercarse a Dios en una actitud de arrepentimiento, de fe
y de dependencia total. ¿Para qué? Para pedirle su intervención ante ese grave estado de salud, ya sea física o espiritual, de acuerdo con sus propósitos y su voluntad. En la Biblia tenemos varios ejemplos y varias situaciones como las que en este momento estaba pasando Daniel. Vemos varios casos. Por ejemplo, tenemos que en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9, el profeta Natán, estando frente al rey David, le hace esta pregunta bien impactante. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El profeta le está preguntando al rey David. Y se lo dice francamente. No le esconde la verdad. No trata de quedar bien con el rey. Y sus palabras denotan el malestar que había no solamente en el profeta, sino que en Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Qué pasaría si a nosotros, ante una mala experiencia, alguien de los hermanos o el pastor se acerca a nosotros y nos hace una pregunta similar? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué has hecho lo malo delante de sus ojos? ¿Qué pasaría en una conversación así entre hermanos si fuera el pastor con un miembro de su iglesia? ¿Sería que el miembro de la iglesia estaría dispuesto a aceptar su responsabilidad y tomar una actitud humilde, sensata y reconocer delante de Dios que se le ha fallado? O quizás reaccionaríamos diciéndole algunas palabras muy fuertes al pastor o al hermano. Quizás le diríamos, ¿y a usted qué le importa? Es mi vida. Usted no se meta conmigo. Y quizás esta persona se iría de la iglesia. ¿Qué estaba pasando por la mente del profeta Natán cuando enfrenta a David? Y le aclara y le dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El 12:10 dice, por lo cual ahora, aquí está la sentencia, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Son palabras bien fuertes, hermano. No cabe duda que el temple de este profeta Natán era impresionante para hablarle a David, al rey David. Es que está hablando con el rey David y decirle estas palabras tan fuertes, tan penetrantes, tan ofensivas quizás. Y le dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El 11 dice, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. A mí me llamó, entre todas las cosas, esta palabra, tu prójimo. O sea, el Señor le dice al rey David que el mal que va a levantar va a venir de su misma casa y que tomará sus mujeres y se las dará a tu prójimo. No es que se las iba a dar a Joab, no es que se las iba a dar a algún miembro del ejército de David. En este caso, el prójimo era Absalón, el hijo del rey David. O sea, que Dios haya permitido esto es muy difícil de entenderlo. Quitarle las mujeres de David para dárselas a su hijo, esa era una
algo ofensivo, algo difícil de tolerar. Pero David está en silencio oyendo la sentencia, oyendo las palabras del profeta. David no se llenó de soberbia en ese momento, sino que reconoció su pecado, su falta. No actuó en contra del profeta, sino que lamentó. Y dijo, he pecado. Reconoció. Son momentos difíciles para un líder. Y es por lo que Daniel está pasando en este momento, que le tiene que declarar la verdad al rey, que no iba a ser nada agradable. Precisamente cuando un creyente se encuentra agobiado por una dolencia física, es cuando más puede apropiarse de palabras como, por ejemplo, las pronunciadas por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, donde dijo, sabemos pues que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Daniel no entendía en ese momento lo que le esperaba a él al declarar esta verdad al rey Nabucodonosor. Y le empieza a dar la interpretación del sueño. Y le dice en el versículo 20, el árbol que viste, el árbol que crecía, el árbol que se hacía fuerte, el árbol cuya copa llegaba hasta el cielo, el árbol desde el cual se veía desde todos los confines de la tierra, ese árbol era el rey Nabucodonosor. Había crecido, se había hecho fuerte y se había engrandecido. Él era el gobernante mundial. Su poder alcanzaba a todo el mundo civilizado de su época. O sea que en este pasaje se presentó una imagen personal del rey Nabucodonosor y también una imagen de su dominio. Esa es la parte, la interpretación de ese sueño también. Es ese árbol que ha visto el rey, que también le aclara a Daniel las características de ese árbol, dice, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Es un árbol extraordinario, con muchas cualidades. Ese era el rey Nabucodonosor. El rey está atento a las palabras de Daniel. Él está oyendo la interpretación del sueño. Y en el versículo 22, Daniel le dice abiertamente, tú mismo eres, oh rey, ese árbol eres tú. Y agrega, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. No hay otras expresiones como estas para ningún rey que se declare en la Biblia. No se dijo eso de Ciro, no se dijo eso de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, no se dijo eso de los Césares de Roma, no se dijo eso de Darío, pero sí se dice de Nabucodonosor. Un rey que ha crecido, que se ha hecho fuerte, que su grandeza ha llegado hasta el cielo y que su dominio ha llegado hasta los confines de la tierra. El rey sigue atento a las palabras de Daniel y quizás se sintió complacido hasta aquí por lo que Daniel le está diciendo al rey, porque prácticamente está resaltando la grandeza del rey. Lo que no sabía era la parte en donde
Daniel le iba a dar la revelación de esa interpretación del sueño. Ese árbol representaba a Nabucodonosor. Había crecido, se había hecho fuerte, se había engrandecido. Él era el gobernante mundial, su poder alcanzaba a todo el mundo. O sea que en este pasaje se presentó una imagen personal del rey Nabucodonosor y también una imagen de su dominio. En un pasaje paralelo con relación al árbol, el Señor, en una experiencia que tuvo y que se relata en Marcos 8:23, dice que él, tomando la mano de un ciego, del ciego que se había acercado a él, le sacó fuera de la ciudad y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y el ciego, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es curioso que el ciego haya visto a los hombres como árboles. ¿Por qué no los vio de otra forma? Esto respalda este aspecto de que la Biblia usa esa figura del árbol para señalar a los hombres. El versículo 23 dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Daniel está repitiendo el sueño, está contándole el sueño que él había tenido. Y todavía no ha llegado a decirle la interpretación, sino que está como resumiendo las partes importantes del sueño para concientizar al rey, hacerle ver luego la interpretación. Y es que, hermanos, debemos de entender, debemos de comprender que Dios tiene innumerables formas de humillar a aquellas personas que están dominadas por su orgullo. Eso es una verdad tremenda. Querramos o no querramos, no importa el grado de orgullo que tengamos, no importa que nuestro orgullo sea como este árbol que crece desde la tierra hasta el cielo. Dios tiene sus formas para aquellas personas que están siendo dominadas por su orgullo. El rey había vivido placenteramente. Por muchos años había hecho lo que había querido. Se había construido una estatua. Había obligado a todo el mundo a que se postrara delante de su estatua. Había metido al horno a los amigos de Daniel porque no se habían resistido a eso. O sea, era un rey muy orgulloso. Nunca se imaginó que llegaría el momento en que Dios le iba a pedir cuentas y que Dios se encargaría de humillarlo de una manera que a ningún otro rey, a ninguna otra persona le ocurrió de acuerdo con la Biblia. Es el único caso. Y es que una persona que está afectada con licantropía, ¿se recuerdan que hablamos de la licantropía? La licantropía es un estado de demencia de la persona en que asume que es un animal, o es un lobo, o es un buey, o es un perro, o cualquier animal. Esa es la licantropía. Pero una persona afectada con esa enfermedad cambia con gran rapidez de un estado de euforia a un estado de depresión. Hay muchas personas que tienen síntomas leves de esta enfermedad y lo podemos comprobar en la vida de relación con otras personas que presentan un humor cambiante, que pasan de rebosar de alegría a mostrar su mal genio en una forma que va más allá de lo normal. Ojo, cuidado si eso nos está pasando. Esa es una señal de que estamos entrando a un terreno peligroso de licantropía, de demencia. Versículo 24. Y aquí ya le dice Daniel: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo.
que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí está la sentencia. Yo creo que aquí el rey ya se acomodó mejor, se ha de haber acercado más a Daniel, estuvo bien atento a lo que Daniel le iba a decir, porque era lo que a él le interesaba, saber el significado de ese sueño. Y Daniel le va a relatar, pero detalladamente, qué significa ese sueño. En el versículo 25 le dice que te echarán de entre los hombres. Te echarán de entre los hombres. El rey ha de haber reaccionado, sabiendo y conociendo su orgullo y su grandeza, ha de haber pensado, ¿quién es capaz de echarme de entre los hombres? Pero se quedó callado y siguió escuchando. Y le dice Daniel nuevamente, o sea, Nabucodonosor tendría que vivir como las bestias del campo y entre ellas por 7 años. Y él ni siquiera iba a reconocer quién era. Ni se imaginó el rey lo que le esperaba. Este rey se había llenado de orgullo, lo cual fue puesto en evidencia cuando hizo construir esa enorme estatua y obligó a toda la humanidad a postrarse y adorarle. Este hombre ciertamente estaba lleno de orgullo y Dios iba a humillarlo. El desconocer la palabra de Dios, el no escudriñarla, no nos permite establecer algunos parámetros que Dios le ha puesto al hombre, donde Dios le hace ver al ser humano, a cualquier persona, qué es lo que a él le agrada y qué es lo que a él le desagrada. Por ejemplo, el proverbista en el capítulo número 6, versículos 16 al 19, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová. 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La primera, los ojos altivos. Eso es ni más ni menos que el orgullo. O sea, Dios aborrece y abomina el orgullo. Y nosotros sabemos que el primer pecado manifestado en el cielo, y se le conoce como el pecado original, en parte fue el orgullo de Luzbel. Otra cosa que Dios aborrece y abomina es la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, el testigo falso que habla mentiras. Séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. Eso a Dios lo aborrece. Dios aborrece eso y lo abomina. Y aquí encajaba perfectamente el rey Nabucodonosor, pero no lo sabía. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero en 1 Corintios 4, 7 dice, ¿por qué? ¿Quién te hace superior? Si a usted le preguntara el apóstol Pablo el día de hoy, ¿quién te hace superior? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería yo? ¿Quién es el que me hace superior? O bien, ¿y qué tienes que no haya recibido? ¿Qué es lo que tú tienes, hermano? ¿O qué es lo que yo tengo que no lo hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido?
¿Verdad que es fácil caer en el orgullo? Las poquitas cosas que tenemos, que es quizás nuestro gran capital, nuestra gran riqueza, a veces nos hace pensar que somos superiores a los demás. No reconocemos que lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Solo Él nos puede dar lo que tenemos. Entonces, ¿por qué nos vamos a jactar como si no reconociéramos que lo hubiéramos recibido de Él? Pero finalmente en la segunda carta de Corintios 10, 17 y 18, escribió el apóstol Pablo: pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Santiago también nos hace alguna reflexión y nos dice en capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Enseñanzas con respecto al tema hay abundantes en la Biblia. En parte uno podría decir, bueno, el rey Nabucodonosor no conocía la palabra de Dios y por eso tuvo esas actitudes que mostró. Y digamos, justifiquemos al rey que tal vez tenga razón por su actitud. Pero hoy nosotros, que conocemos la palabra de Dios y que conocemos de estos pasajes, ¿por qué a veces mostramos algunas actitudes contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice? La Biblia nos habla también en Lucas 15 del pasaje del hijo pródigo. Y volviendo en sí, o sea, estaba loco, estaba enajenado, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba pasando un momento quizás de licantropía, pero cuando vuelve en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y tomó una resolución, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, en el trasfondo de este pasaje lo que se ve es que este hijo se volvió orgulloso, se había vuelto orgulloso y dejó la casa del padre y se fue a malgastar la herencia. Y cuando vuelve en sí, reacciona positivamente. Bueno, Daniel le sigue diciendo, con las bestias del campo será tu morada. Cada vez lo que Daniel está revelando al rey es mucho más grave. Porque que lo echen de entre los hombres no es tan grave como que con las bestias del campo sea su morada, o sea, en convertirse como una bestia, como un animal irracional. O sea que él sería sacado del palacio y conducido a los pastos, donde viviría con los bueyes y olvidaría qué clase de hombre había sido. Sin embargo, Dios también iba a liberar a Nabucodonosor de su demencia al final de la historia. Le dice en el 3, en el tercer punto, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. O sea que el rey Nabucodonosor, la histeria de que padecía el rey Nabucodonosor, también se manifestaba en una amnesia. No iba a recordar quién era él, estando en ese estado. Aquellos que están aquejados por esta enfermedad mental no saben quiénes son por un periodo de tiempo. Por ejemplo, en las instituciones mentales hay quienes creen ser personajes famosos. Si usted va a un hospital de enajenados mentales y habla con algunos de ellos, yo no sé si ha tenido la experiencia, yo ya la tuve.
Si le acercan a unos ciertos personajes que están ahí recluidos y dicen que ellos son determinado personaje de la historia, pero se lo dicen con tanta franqueza que ellos se lo creen, es que están enajenados. Y eso no son, esa clase de gente no solamente están dentro de los hospitales, están fuera de los hospitales también. En nuestro caso, el rey Nabucodonosor pensaba que era un animal. Y sigue diciendo Daniel, relatándole la interpretación del sueño. Con el rocío del cielo serás bañado. No le está diciendo que va a ser bañado en una artesa, en aguas termales, en lugares muy especiales, ¿no? Bajo el cielo iba a ser rociado y ahí iba a ser bañado con el rocío. Y no solamente eso, sino que 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 años recibiendo rocío, comiendo hierba del campo, lo estarían apacentando como un animal, estaría contado entre las bestias, lo habrían echado de entre los hombres. Es una humillación terrible, hermanos, la que Dios tenía preparada para el rey. Pero le pone un término y le dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. O sea, Daniel está diciendo al rey que tiene que reconocer que Dios, el Altísimo, es quien domina el reino de los hombres. Y hasta que no lo reconociera, no iba a terminar esta sentencia. Las personas afectadas con histeria demuestran tanto su melancolía y tristeza como una radiante alegría con una gran facilidad e intensidad. O sea, que cambian con rapidez de un estado de euforia a un estado de depresión. Hay muchas personas, decíamos, que cambian con gran rapidez de un estado de euforia a un estado de depresión. Hay muchas personas que tienen síntomas leves de esta enfermedad y lo podemos comprobar en la vida de relación con otras personas que presentan un humor cambiante, que pasan de rebosar de alegría a mostrar su mal genio de una forma que va más allá de lo normal. Y le sigue diciendo Daniel al rey que ese reino que él creía que había construido y en el cual se había engrandecido, ese reino Dios lo da a quien él quiere. Dios da la riqueza, pero puede dar la pobreza también. Él puede arrebatarnos no solamente la riqueza, sino que nos puede arrebatar la misma vida. Nuestra vida depende de Él. Nuestra vida está en sus manos. Es mejor que seamos sumisos y obedientes a Dios antes que llegue el momento de una sentencia como esta. Porque, hermanos, esta no es una historia simplemente para entretenernos, para hacernos pasar un momento agradable, sabiendo lo que Dios hizo hace miles de años, sino que aquí hay un ejemplo de lo que Dios puede hacer con el ser humano y que hasta el día de hoy se sigue manifestando su soberanía y Él pone en los gobiernos a quien Él quiere. No es el hombre el que coloca a los gobernantes, es Dios. Y Dios también los puede sumir en una condición como la de este rey Nabucodonosor. El versículo 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, pero está condicionado. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. El rey iba a poder retomar su reinado si reconocía que Dios es quien gobierna. Cosa que finalmente y lamentablemente el rey no hizo.
Y le dicen el 27, y esto me llamó también la atención. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Daniel no le está pidiendo mayor cosa al rey. Le está diciendo, acepta mi consejo. A nosotros, los que el Señor nos ha puesto como pastores, en algunas ocasiones muy especiales, con algunos miembros, nos acercamos para darles un consejo. Pero como hizo rey, hace mucha gente, no recibe el consejo. El consejo que Daniel le iba a dar al rey era un consejo que provenía de Dios mismo. El rey oyó el consejo, pero no le dio importancia. Y le dice, en el consejo le dice Daniel al rey, tus pecados redime con justicia. Tus pecados, no dice pecado, pecados, redime con justicia. Y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Era un buen consejo. Lo que iba a ganar el rey era que se prolongara su tranquilidad. Incluso pudo haber llegado a que el Señor revocara la sentencia en contra de él, porque Dios lo puede hacer. ¿Se recuerdan cuando el profeta Jonás llegó a Nínive y les anunció, de aquí a 40 días, Nínive será destruida? Cuando el rey de Nínive proclamó ayuno y oración en toda Nínive y se arrepintieron, Dios suspendió el juicio contra ellos. O sea, el Señor pudo haber suspendido el juicio contra este rey si hubiera seguido el consejo. Era fácil. Solo tenía que redimir sus pecados con justicia. No le estaba pidiendo dinero Daniel al rey. No le estaba diciendo que renunciara a su reino. Solo le estaba diciendo que redimiera sus pecados y que sus iniquidades la redimiera haciendo misericordia para con los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? Los judíos. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido. O sea, lo que le estaba pidiendo Daniel no era cosa del otro mundo. Como habla de iniquidades, ¿qué quiere decir iniquidad? La iniquidad es maldad, es una injusticia grande. ¿Y cuánto no se ve dentro de las iglesias? No solo a nivel de los líderes, sino que a nivel del pueblo, de personas que actúan con iniquidad, con injusticia muy grande. Muchas de las anormalidades mentales y emocionales que vemos en la actualidad son realmente el resultado de problemas espirituales. Oigan, se lo repito. Muchas de las anormalidades mentales y emocionales que vemos en la actualidad son realmente el resultado de problemas espirituales, aunque no se puede generalizar. No todos los casos son así, pero sí muchas. Sin embargo, muchos de los trastornos efectivos mentales que observamos en las vidas de las personas tienen su raíz en la condición espiritual del ser humano. De esto hay mucho en la iglesia. Personas con trastornos mentales, que la raíz de esas enfermedades no hace más que revelar su condición espiritual por no llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Para estas personas hay esperanza.
Hay una paz disponible si solamente acuden a Cristo y le reconocen como Salvador y Señor. Si hay un arrepentimiento verdadero, el Señor puede levantar esa sentencia. Daniel le advirtió que se arrepintiera para que fuera anulado el juicio que se acercaba. Aún hasta ese momento había esperanza de liberación. Nabucodonosor podría conocer la paz y la tranquilidad que solo Dios podía proporcionarle. Creemos que esta fue la última advertencia de parte de Dios al rey Nabucodonosor. La última advertencia. El rey estaba a punto de sufrir un quebranto nervioso, un colapso. Dirigió su mirada hacia la magnificencia de su gran reino, pero Dios ya le había dicho que ese reino se lo había dado él. A pesar de ello, Nabucodonosor, mirando con admiración aquella gran ciudad, lo que dijo fue esto: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es esta la gran empresa que yo construí? ¿No es este gran prestigio que tengo como profesional universitario que yo he levantado, yo he construido? ¿Verdad que fácilmente nos enorgullecemos y no reconocemos que es Dios quien da la sabiduría, que es Dios quien da la riqueza, que es Dios quien da la oportunidad? En conexión con esto podemos leer Eclesiastés 8:11, que dice: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Si no se ejecuta enseguida, inmediatamente, la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Isaías nos hace una recomendación importante. Capítulo 55, versículo 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, los pasajes de la Biblia son clarísimos. El consejo que Dios nos da no es para que lo desechemos, es para que lo consideremos, es para que lo llevemos a la práctica. Al final, Dios no se beneficia en nada. El único beneficiado vamos a ser nosotros. En Hechos 8:22, Pedro está frente a Simón el mago, que pretendía darle dinero a Pedro para que le diera del poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice categóricamente: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo manda a Simón a que se arrepienta. Lo manda a orar, a rogarle a Dios, porque quizá ese pensamiento podía ser perdonado. Y le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y este personaje acababa de ser bautizado. Había aceptado a Cristo como su Señor y se había bautizado. Y mire lo que había en su corazón. Había hiel de amargura y estaba en prisión de maldad. Y uno puede decir: pero si aceptó al Señor, pero si se bautizó. Es que cualquiera puede decir que acepta al Señor. Cualquiera se puede meter a las aguas del bautismo, pero que no haya un verdadero arrepentimiento. Entonces, lo único que está haciendo es engañándose a sí mismo, porque a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Dice el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.
todo lo que le dijo Daniel vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, pasó un año después de que Daniel le dio la interpretación del sueño y le dio su consejo. Pasaron 12 meses y el rey no hizo absolutamente nada de lo que le aconsejó el profeta. Después de esos 12 meses dice que paseando él en el palacio real de Babilonia, en su palacio, él estaba enorgullecido por ese palacio, pero no prestó atención a la advertencia de Daniel. Pasó ese año de gracia. O sea, Dios tuvo misericordia, hermano. Le dio 12 meses para que se arrepintiera. No ejecutó la sentencia al día siguiente de las palabras de Daniel, ni en ese mismo momento. Le dio oportunidad que lo pensara, que reflexionara, que reconsiderara su actitud. Pero no lo hizo. Y el juicio cayó sobre él. Qué paciencia la de Dios, ¿verdad? Pero mire, su gracia, su compasión y paciencia no son comprendidas por los malvados. En el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, después de los 12 meses, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A la hermana, es que no entendió ni una sola letra, ni una sola palabra de lo que Daniel le dijo. Tan cerrado estaba en su mente que él mismo selló su destino. La sentencia se cumplió por su rebeldía, por su orgullo, por su vanidad. El palacio que yo edifiqué, la casa real que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder, para mi propia gloria, para la gloria de mi majestad. Se olvidó de Dios. A través de la historia, ha habido multitud de hombres y mujeres que han tratado de edificar pequeños imperios y los han contemplado con orgullo. Conocemos a algunos que han comenzado a trabajar con ese objetivo y al pasar un poco de tiempo les hemos visto preocupados e infelices. Al trabajar con esas miras, no trae la paz de estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Un pasaje como este del libro de Daniel que estamos estudiando constituye toda una advertencia a aquellos que con orgullo dejan sus vidas en sus proyectos sin tomar en cuenta a Dios. Hemos visto videos de videos, casos de casos, y no entendemos la palabra de Dios. No cambiamos, no reconocemos. ¿A cuántas personas se les invita? Hermano, asista a la iglesia. Hermana, lea la palabra. Hermano, no se aparte de Dios. Busque a Dios. Mire, le pueden venir consecuencias graves a su vida. Y a veces las personas están tan ensimismadas y tan metidas en sus proyectos, en sus negocios, en sus actividades, que no se ponen a pensar que en el día menos pensado les ocurre un derrame cerebral y se quedan en silla de ruedas el resto de sus vidas. ¿Para qué que se quiere la vida así? Ahí se terminó la empresa, ahí se terminó la profesión, ahí se acabó la comodidad. El dinero que ha acumulado no le va a servir para pagar médicos y no logrará recuperar su salud. Y Dios no quiere eso para el hombre, para sus hijos. Pero somos duros de corazón, duros de cabeza. No entendemos. Nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu a las empresas, a las actividades y no le damos tiempo a Dios. Nos va a pasar la factura. Eclesiastés 1:2. Mire, este diría yo que es la conclusión de este pasaje.
Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Mire el 1:3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho? Respondámosle a Dios esta pregunta. ¿Qué provecho tiene todo el trabajo que hacemos debajo del sol? El mismo escritor de Eclesiastés dice en 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y termina Eclesiastés diciendo esas palabras muy sabias. El fin de todo el discurso o de toda la predicación oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy buen consejo de Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo dice el hombre más sabio que ha conocido el mundo. No son palabras para despreciarlas. Aquí está una imagen de Nabucodonosor admirando el palacio que se había construido, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Dónde está hoy? Son ruinas, no quedó nada de eso. Bueno, 31. Ya no nos va a dar tiempo. Estamos casi por terminar, pero hasta aquí nos llega el tiempo, así es que voy a dejar tiempo para que usted haga alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Nos tocará el 31, que si aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Esto lo analizamos el próximo domingo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.